Emerson, un manómetro, por wireless les manda la señal a su puerto de conexión. Mire, ahora ese es de Wicca. De Wicca. Ok. Entonces, bueno, se puede ver, aparece lo de el alcance, ¿no? Rangos, pero pues, yo aquí tomé el alcance y el alcance, yo lo tomé ahí tenía dudas. Tomé el de presión absoluta de 0 a 30. ¿Sabe si ve en donde estoy señalando? Sí, es correcto. Miren, ahí lo que tiene su compañero respecto a esta hoja de datos de si se dan cuenta, por ejemplo, dentro de este instrumento, el modelo que maneja ese transmisor, se dan cuenta, puede venir con presión relativa, presión absoluta y también vacío. Para la parte de presión de vacío. Incluso en la presión de vacío, ustedes pueden ver, puede medir solamente presión de vacío llevar de -1 a 0. Puede ser como un tipo manovacuómetro que mide presiones positivas y negativas. Para el caso de -0.2 a 0.2 y mide de -1 a 0.6, de -1 a 5 bars, de -1 a 15 bars y de -1 a 40 bars. Y en el otro caso también maneja esos mismos alcances, pero ahora por el lado de P6. Entonces ahí estuviéramos hablando de que los que dice rango de vacío y de medición más menos, esos son instrumentos, los dos primeros solamente van a medir vacío. De lo que hemos estado comentando respecto a las aplicaciones, sería de medir en la succión de una bomba cuando ustedes tengan cuando tengan la cisterna por debajo del nivel de la bomba. Entonces ahí solamente voy a tener una presión de succión y ya cuando ustedes midan la parte de lo que es la presión en un tanque que esté a nivel del piso y la bomba esté conectada en la parte baja del tanque, entonces voy a medir tanto presiones positivas como negativas. Para este caso tendrían que estar seleccionando a partir del segundo instrumento que va de -0.2 a 0.2 o los otros que tenemos de este lado. Generalmente estaríamos hablando de seguro si estábamos en bar, manejar el de -1 a 5 o el de -1 a 0.6. Esos dos valores ya van a depender mucho de la altura de su tanque. Si se acuerdan, un bar son 10 metros columna de agua. Si estoy hablando de 0.6 bar, sería un tanque que tuviera una altura de 6 metros. Entonces, si su tanque tiene una altura de 5 metros, con el manómetro que tiene el alcance de -1 a 0.6 bar, sería más que suficiente. ¿Sí? Y después, para presiones absolutas, ya de ahí ustedes pudieron haber seleccionado cualquiera de esos 2, 4, 6, 8 que ahí se manejan. Lo único es que tienen configuraciones en P6. Prácticamente, si ya son PCIAs. Y en el otro caso, ya ustedes para la parte de medición de presión relativa ya pueden seleccionar en bar o en PSI. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿sigo? Sí. Siga en el documento, por favor, o sígalo subiendo. Sí. Miren, bueno. A ver, incluso ahí espérese, Guillermo. Si lo pudiera hacer un poco más grande, por favor. Un poco más. Abárquela. Ahí ya, por ejemplo. Fíjense, entonces, si se dan cuenta, estos instrumentos, ¿sí? Dice resistencia al vacío, a excepción de los instrumentos para aplicaciones de oxígeno. Incluso cuando ustedes ven instrumentos que van a medir vacío, por ejemplo, y que van vacío, presión, y los quieren utilizar para hidrógeno, es de ley que debe ser puro instrumento de acero inoxidable por el espacio que queda entre acero ya a nivel microscópico para que no lleguen a tener fugas.
si se dan cuenta, por ejemplo, en este caso les dice la protección que tienen por sobrepresión para los intervalos, lo manejan en intervalos de presión. Si se dan cuenta, el que llega a 500 PSI tiene una protección por sobrepresión de 3 veces. Entonces, si llego a tener alguna sobrepresión por un cierre repentino de una válvula, o a lo mejor estoy midiendo en la descarga de una bomba que está haciendo una descarga vertical y se llega a parar la máquina, entonces toda la columna de agua que yo estaba subiendo va a tender a bajar. Ahí yo le debo de poner, por ejemplo, una válvula check para que no llegue la sobrepresión de golpe sobre la bomba y no la vaya a parar. Entonces, si estoy midiendo después de la válvula check, pues prácticamente ahí yo tendría máximo una sobrepresión de 3 veces. Vean, para el caso del que lleva hasta 15,000 PSI, tiene una sobrepresión de 2 veces ese valor. Ahí no quiere decir que yo pueda medir arriba de ese valor, sino que cualquier fluctuación de presión mayor al alcance puede soportar hasta 30,000 PSI por esas 2 veces de protección por una sobrepresión. Igual para el caso de si se dan cuenta, conforme vamos incrementando la presión, ese intervalo en el cual se protege al instrumento por cualquier incremento de presión que se pueda llegar a tener en el proceso se va reduciendo hasta 1.3 veces para el caso de 30,000, para valores mayores de 30,000 PSI. Bajando, Guillermo, por favor. Bueno, porque yo ahí tomé 500 PSI como presión máxima. Ahí estuve mal. ¿Cómo? 500 PSI como presión máxima, lo que acaba de leer de... Ajá. Entonces, Sí, porque seleccionó un instrumento de un alcance pequeño, no hay ningún problema. Ok. Siga hacia abajo, por favor. Entonces, por ejemplo, ¿qué señales de salida tienen? Si recuerdan, cuando puso esta imagen, lo primero que veíamos es que era con protocolo HART, este instrumento. Entonces, estaríamos hablando, por ejemplo, que esa señal de salida, yo voy a tener una señal de salida de 4 a 20 miliamperes, una señal analógica, o la otra puedo tener esos 4 a 20 miliamperes con más la señal HART. Si recuerdan, para la parte de HART va sobrepuesto en la señal analógica de 4 a 20 miliamperes. ¿Sí? Vámonos hacia abajo. Bueno, otro punto ahí donde dice tiempo de respuesta, si se dan cuenta, T90. Ese T90 me indica, si no mal recuerdo, que es el tiempo al 90% del valor que quieren medir. Tienen un tiempo de respuesta de 60 u 80 milisegundos, dependiendo si tienen protocolo HART o no tienen protocolo HART. Vámonos hacia abajo a buscar algunos otros datos del transmisor respecto a lo que les pedí. Creo que por ahí le mandaron una pregunta en el chat, bro. Sí, pero esa es meramente de elementos de transmisión y control. Ya, si es la que mandó Ravelo, sí, Ravelo, eso lo vimos cuando estábamos dimensionando los PLC, si no mal recuerdo. Entonces, vean, un punto que vamos a necesitar para los transmisores es la alimentación. Si se acuerdan, bueno, seguramente les comentaron en elementos de transmisión y control que cuando ustedes van a alimentar toda la instrumentación, generalmente siempre manejan 24 volts en corriente directa. Y en general, todos los instrumentos siempre les dan un intervalo de alimentación. En este caso van de 14 a 30 volts. Entonces, ustedes cuando ocupan 24, pues prácticamente están en un punto dentro de ese intervalo. ¿Sí? Condiciones de referencia, temperatura, vámonos hacia abajo. También Es ahí temperatura de almacenamiento. entonces, Temperatura externa, no la temperatura interna. Entonces tomé mal ese dato. Ajá. Sí, estas son condiciones, por ejemplo, en donde pueden tener a su equipo. Sígale. Vamos hacia abajo. Ok, exactitud. Si recuerdan, por ahí habíamos comentado en exactitud, nos están
que puedo tener, la estándar que me va a dar un equipo es de 0.15. Si yo ya quiero la opción 1, 0.10, pues el costo seguramente va a ser más alto porque tengo una mayor exactitud y tengo de ahí exactitudes mayores a 0.15. Ok, sígale. Dele repetibilidad. Eso, bueno, ya si es que van a hacer un análisis en cuanto a errores que tengan en la medición. Sobre todo en lo que vieron del webinar, donde hablaba de la parte de los del vocabulario del BIML. Ahí es en donde, si ustedes van a hacer una estimación de incertidumbre, deben de considerar varios de los datos que vienen aquí. ¿Sí? Sígale, dele, más abajo. Son errores, condiciones de uso. Sígale, vámonos a ver aquí. Arriba, donde decía temperatura ambiente. Bueno, esta es temperatura ambiente, temperatura del medio, donde dice temperatura del medio, para que nos quede esa tabla. Entonces, miren, aquí está bien. Esta parte en donde nos dice la temperatura del medio, va a ser la temperatura que puede soportar el elemento sensor. ¿A qué nos referimos aquí con el elemento sensor? Lo que sería nuestro diafragma de medición, nuestro elemento primario. Entonces, fíjense, por ejemplo, para oxígeno nos dice que va de menos 20 a 60 grados Celsius. El modelo UPT20 va hasta 85. En un caso, en otro caso va, si tenemos una temperatura exterior con temperatura ambiente máxima de 40 grados Celsius, puedo llegar hasta una temperatura máxima del fluido de 105. Si esta temperatura es de 30, puedo llegar a una temperatura más alta hasta de 120. Si se dan cuenta, conforme esta temperatura ambiente se va reduciendo, la temperatura máxima se va incrementando. ¿Por qué se va incrementando? Porque voy a tener una mayor transferencia de calor. En el otro caso, para el otro sensor sin elemento refrigerante, con elemento refrigerante, vean, podemos llegar hasta temperaturas, en este caso de 120, 150 grados Celsius. Entonces, estas son las temperaturas que yo voy a considerar al momento de estar seleccionando estos instrumentos. Vámonos hacia abajo, por favor. Sigamos. Condiciones a ver hacia arriba, la tabla que estaba antes. A ver ahí. Ok, no, vámonos hacia arriba. Sígale. Las protecciones IP, en este caso, como estamos hablando de Wika, es alemana. Como es alemana en este caso, pues vamos a estar teniendo todo bajo la protección IP. ¿Sí? Sígale. Esto es meramente para la pantalla del indicador del transmisor. Esta parte que ustedes tienen aquí es en donde ya nos va a estar diciendo qué tipo de conexión tiene. ¿Sí? Por ejemplo, si se dan cuenta aquí, estas que son G y M, estas G y M que tenemos aquí son bajo estándares europeos o cuerdas milimétricas, y en el caso de lo que regularmente ustedes van a estar ocupando, estamos hablando que es la clase ANSI-ASME, que es un medio de NPT, un medio de NPT hembra y un cuarto de NPT hembra. ¿Sí? Sígale hacia abajo. Las roscas también ahí vienen, qué tipo de roscas son en función del instrumento. ¿Sí? Ya ustedes van a ocupar sellos, ahí sí se detiene Guillermo. Miren, cuando estamos hablando del elemento primario del sensor y nos referimos al diafragma, este elemento que tenemos aquí es el diafragma que van a tener los transmisores de presión o de presión diferencial. Este va a ser nuestro elemento primario o nuestro elemento sensor. Por ejemplo, utilizan este separador para la parte de fluidos corrosivos o abrasivos, ¿no? Entonces, este ya va conectado, en este caso es bridado a proceso, y ya de aquí ya está si lo subo un poquito para ver la conexión acá arriba, no, bájelo un poco que se
vea bien el diafragma, todo el diafragma. Ok, ahí está bien. Entonces, ya en la parte de acá arriba es en donde ya ustedes van a conectar a su transmisor o a su manómetro. Ok, sígale hacia abajo, donde dice materiales. Entonces, vean, por ejemplo, aquí me dice qué materiales voy a utilizar en función del intervalo de medición y conexión a proceso. Sígale, aplicaciones con hidrógeno, váyalo bajando. Y ahí me da también detalles en cuanto a aplicar esto para la cuestión de cuando tenga hidrógeno como elemento, como fluido de trabajo. Y estas son las piezas que ya no van a estar en contacto con el medio. Llamémosle en este caso la caja o la caja que va a proteger al indicador del transmisor. Síguele. Nos dan la parte de hasta qué calibre debo de utilizar ahora sí para la conexión eléctrica. Ya nos dan los tipos de protección IP66, 67. Sígale. Miren, por ejemplo, aquí 3 y 4. Aquí ya me están diciendo dónde voy a conectar mi alimentación positiva y negativa para la conexión de mi transmisor. Si se dan cuenta, aquí tiene su botón de ajuste de 0 y este que dice de prueba, por ejemplo, si este ya está conectado a proceso y quiero verificar la señal de corriente que me está dando el instrumento, voy a llegar con el multímetro y me voy a conectar aquí donde dice más y menos en la parte de prueba. ¿Síguele? Dele. Bueno, ya de ahí son especificaciones y listo. Entonces, si nos regresamos a su diapositiva, Guillermo. Ok, amplíela, por favor. Ok, entonces, para este caso, este que usted tiene aquí, Guillermo, así como lo seleccionó de 0 a 300 PSI, no va a tener la parte que usted está manejando acá de vacío. ¿Sí? Esta la vamos a eliminar. Entonces, usted me había comentado que lo había seleccionado como PSI, si no mal recuerdo. Nada más como PSI. Ok, si es de 0 a 30 PSI, prácticamente ese instrumento va a medir de la línea punteada que usted tiene, que sería su presión atmosférica, hasta un valor máximo que tenemos aquí de 30 PSI. El margen que yo voy a tener es el valor alto menos el valor bajo. Van a ser 30 PSI. La resolución en este caso va a depender de los datos que ya me estaba dando de carátula. Por ejemplo, en este caso, la resolución, aquí tenemos el punto decimal, voy a tener una resolución de 0.001. ¿Sí? Igual en el otro caso, si se dan cuenta, tengo una milésima de la unidad que yo esté midiendo aquí, que seguramente aquí, por lo que veo, dice bar, y acá de este lado dice kilogramos por centímetro cuadrado. Esa sería la resolución de este elemento. Presión máxima, este está dentro del alcance de los 500 PSI. Entonces, ahí estaríamos hablando, si se acuerda, su manual decía 3 veces ese valor. ¿Sí? Y la temperatura es la que ya tomó de aquel lado. Ya lo único que por aquí nada más tendría que hacer usted, Guillermo, es revisar la parte de lo que es este diagrama de presiones. Usted estaría trabajando de 0 hacia 30. ¿Sí? Y alguna sobrepresión momentánea puede tomar estos valores que usted tiene acá, lo que nos da el manual. ¿Sí? Ok, ¿alguien más tiene hizo esta actividad, jóvenes? Que tenga su presentación para compartirla, por favor, Gerardo. Sí. Me dejo de